Hace poco más de un siglo, en el vientre de la tierra amazónica colombiana, donde la dimensión humana y divina navegan entre la memoria del bondadoso caucho, la fraternidad de sus ríos y riachuelos y los colores genuinos y auténticos de sus flores nativas, fue otorgado a un espléndido poblado el nombre de Florencia. Un trozo de cielo puesto delicadamente por Dios en la hondura de la Amazonia, y cuyos cimientos reposan en la misión evangelizadora de la Iglesia Católica, los cuales forman parte de nuestro baluarte e identidad histórica, religiosa y cultural. En esta breve crónica se contemplan, en perspectiva histórico-espiritual, los primeros latidos de Florencia, capital del departamento del Caquetá, puerta de oro de la Amazonia colombiana y sede episcopal de la arquidiócesis que lleva su nombre. La fundación oficial de Florencia ocurrió a inicios de la primera década del siglo XX, un 25 de diciembre, día de la Natividad de Jesús, en el año 1902, siendo así bautizada por el misionero capuchino colombiano Doroteo de Pupiales, con las familias originarias que habitaban el seno de este providencial puerto cauchero, como lo expresó el padre Lucas de Ibarra en su momento. A corta distancia del punto en que el riachuelo de la Perdiz mezcla sus aguas cristalinas con las del Hacha, se encuentra un caserío, el cual antaño nomás el reverendo padre Doroteo de Pupiales le dio el nombre de Florencia. Según fuentes historiográficas, este joven religioso, quien desembarcó de una canoa cargada de fe, esperanza, amor fraternal y de la palabra que da vida, que nutre y que salva, con la antorcha de Jesús en el centro, escribió un informe a sus superiores, en el que se evidencia cómo la humanidad, la naturaleza y la espiritualidad forman un solo rostro y constituyen el preámbulo de la fundación oficial de Florencia. Es la Perdiz un lugar a propósito para fundar un pueblo, la tierra muy fértil, el agua es abundante, se cría ganado de toda clase, ese lugar participa de los climas fríos y templados, también los cálidos. Ahí fundé Florencia el 25 de diciembre de 1902. Posterior a ello, sobre la primera mitad del siglo XX, cabe resaltar la construcción del primer templo católico de Florencia, edificado como un humilde rancho de madera en la Plaza de San Francisco, bajo el nombre de Iglesia de la Santísima Virgen de Lourdes de Florencia en 1908. La realización por parte del fraile Fidet de Moncler de los planos que sirvieron como base para el diseño del parque principal de la ciudad, conocido actualmente como el Parque Santander, entre 1908 y 1909, y la elevación a la categoría de municipio en 1912. Respecto a la segunda mitad del siglo, es de destacar que mediante esta labor misional también se dio inicio a la alfabetización de los habitantes florencianos. Se construyó la Catedral Nuestra Señora de Lourdes entre 1932 y 1937 y se fundó el Colegio de los Sagrados Corazones en 1950, la Normal Superior de Florencia en 1953. El Seminario Mayor San José en 1965, el Monasterio Divino Redentor en 1977, entre otros. En esta última reposan tres importantes obras que forman parte del tesoro histórico espiritual de Florencia: el busto de Fray Jaime de Igualada, la estatua original de la Virgen de Nuestra Señora de Lourdes y las copias de acta manuscritas de la fundación de Florencia. Florencia, una ciudad que se encuentra en el corazón de Dios y que encuentra a Dios en su corazón. Los catequistas tienen una misión insustituible en la transmisión y profundización de la fe. El ministerio laical del catequista es una vocación, es una misión.
Ser catequista significa que uno es catequista, no que trabaja de catequista. Es todo un modo de ser. Y hacen falta buenos catequistas que sean a la vez acompañantes y pedagogos. Hacen falta personas creativas que anuncien el Evangelio, pero que lo anuncien, no digo con sordina, pero no con bocina, sino con su vida, con mansedumbre, con un lenguaje nuevo y abriendo caminos nuevos. Y en tantas diócesis, en tantos continentes, la evangelización fundamentalmente está en manos de un catequista. Demos las gracias a los catequistas, a las catequistas, por el entusiasmo interior con que viven esta misión al servicio de la Iglesia. Recemos juntos por los catequistas, llamados a proclamar la palabra de Dios, para que sean testigos de ella con valentía, con creatividad, con la fuerza del Espíritu Santo, con alegría y con mucha paz. Hola, hola, muy buenas tardes. Dios los bendiga a todas las personas que nos escuchan a través de esta transmisión de la Arquidiócesis de Florencia, de Armonías del Caquetá, a todos nuestros seguidores y también a todos nuestros oyentes. Un cordial saludo para todos ustedes. Mi nombre es Tania Medina y por gracia de Dios yo los voy a estar acompañando en este espacio de catequesis de nuestra arquidiócesis. Hoy con un tema muy, muy especial. Vamos a hablar de los misioneros que llegaron a esta tierra a compartir la buena nueva del Evangelio desde hace mucho tiempos atrás. Los misioneros de los Consolatos llegaron después de los capuchinos. Recordemos que los capuchinos fueron, por ejemplo, el fundador de Florencia, quien le dio el nombre de Florencia, Fray Doroteo de Pupiales. Luego, cuando cuando nuestra tierra amazónica pasa a ser un vicariato, el Vicariato Apostólico de Florencia, ahí llegan los misioneros de la Consolata, que luego precisamente nuestro invitado nos va a ampliar un poco más la información, y todo esto porque ya nos acercamos a nuestra fiesta como arquidiócesis, la fiesta de la familia arquidiocesana, que vamos a celebrar el próximo 8 de junio. Entonces, ya saben, todos invitadísimos. Estos días vamos a compartir, yo creo que ya mañana, la invitación para que todos ustedes se acerquen a las parroquias, se inscriban a las parroquias, a sus parroquias, a la parroquia más cercana a la que usted pertenece, ya que los cupos son limitados. Yo los invito a que se acerque, hable con su párroco y se inscriba para que ese día, que es un sábado, el 8 de junio, creo que sí, ese día pues nos unamos juntos como iglesia y en ese compartir fraterno pues todos nos veamos allá, los que podamos asistir, y pues dar homenaje también a nuestra patrona, el Corazón Inmaculado de María. Por eso el día de hoy se encuentra con nosotros el padre Oscar Medina, a quien le damos la bienvenida. Padre, él también es misionero de la Consolata y precisamente está aquí en Florencia, en la parroquia Corazón Inmaculado de María. Padre, bienvenido, buenas tardes. Muy buenas tardes, Tania. Muy buenas tardes a todos aquellos que nos siguen a través de las redes sociales de la Arquidiócesis, Facebook Live, YouTube, y también a todos aquellos oyentes que nos siguen a través de Armonías del Caquetá. Muy contento de estar aquí con ustedes. Gracias por la invitación y pues en el marco de esta fiesta arquidiocesana donde tenemos como patrona el Corazón Inmaculado de María, parroquia donde pues yo soy vicario, pero también como misionero de la Consolata. Y junto a esto, en este mes de mayo, estamos concluyendo el mes de mayo, iniciamos el mes de junio, pero de todas maneras seguimos con un espíritu mariano, ¿no? Terminamos el mes de mayo dedicado por excelencia a la Virgen María. Iniciamos el mes de junio donde celebramos el Corazón Inmaculado de María y los misioneros de la Consolata celebramos a nuestra patrona, la Consolata, el día 20 de junio. Por lo tanto, es un contexto aún de mucho amor
a nuestra Madre del Cielo y a ella, primera misionera también, ella que sale a anunciar la buena noticia. Así es, padre. Qué hermoso recordar también pues ese título que también yo creo que se le da a nuestra madre, ¿no? Esa primera misionera, esa primera discípula que nos enseña a nosotros también pues a proclamar el reino de Dios también en cada acción que nosotros realizamos, a mostrar el amor de Dios, que eso es lo principal, ser testigos de su amor, ¿no? Mi padre, ¿qué le parece si iniciamos con una pequeña oración? Si nos acompaña, porfa, con una pequeña oración. Claro que sí, con mucho gusto. Y entonces, bueno, como oración, yo quisiera proponerles precisamente la oración que se nos propone para el Congreso Misionero Nacional que celebraremos y del cual pues también hablaremos en esta transmisión. Y entonces yo los invito para que se unan con esta oración espiritualmente. Señor, tú nos invitas como Iglesia colombiana a ser testigos de la fe y pregoneros de tu gracia en todo el mundo. Ahora nosotros te respondemos, aquí estamos, envíanos. Danos valentía para no temer ante la tempestad. Danos la alegría para comunicar el Evangelio de la vida. Danos la esperanza para ser testigos auténticos de tu resurrección. Muéstranos como iglesia peregrina en Colombia, en el Caquetá, en la Amazonía, las nuevas sendas de la misión. Abre, Señor, los caminos que nos conducen a la paz. Transfórmanos en auténticos discípulos misioneros para anunciar siempre y en todo lugar la buena nueva de tu salvación. Aquí con los que tenemos cerca, allí con nuestros vecinos, amigos y compañeros, y allá, allende las fronteras, llévanos a otros continentes. Queremos darte a conocer. Renuévanos, Señor, con tu espíritu y con la compañía de tu Santísima Madre, Reina de las Misiones. Haz que caminemos sin parar y sin desfallecer. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Amén, Padre. Muchas gracias por esa oración. Que más adelante vamos a hablar en especial de esta actividad, de este congreso que se realiza a nivel nacional y que precisamente cumple 100 años, ¿no? No, Padre, Exactamente. 100 años y por eso este año es especial. Vale la pena recalcarlo, vale la pena hablar de ello. Pero primero, Padre, ¿qué tal si empezamos hablando un poco? Yo creo que nuestros oyentes, nuestros seguidores se harán esa pregunta. Pues, ¿de dónde nacen los misioneros de la Consolata? Claro que sí. Bueno, yo creo que los misioneros de la Consolata, como toda congregación o institución, como toda iniciativa del Espíritu, nace en el corazón de Dios. Allí, entonces, yo considero que también nacimos, de allí surgimos los misioneros de la Consolata, de ese corazón amoroso del Padre que quiere expresar su consolación a todos los pueblos a través de su Hijo, a través de Jesucristo. Y entonces ahí también está nuestro carisma. Los misioneros de la Consolata somos una institución religiosa, una congregación de consagrados para la misión adyentes. Nosotros como instituto nacimos en el norte de Italia, en la región del Piamonte, en Turín específicamente, la capital de esta región. Y allí nacimos en el año de 1901, gracias a la inspiración de José Alamano, que en la actualidad es beato, entonces le llamamos el beato José Alamano, y que les anticipo de una vez con mucha, pero muchísima alegría, el Papa Francisco
ha dispuesto que sea canonizado, porque se ha reconocido el milagro que él ha obrado en un indígena. Imagínense ustedes esta gracia, esta belleza, el milagro con el cual será canonizado, por el cual se ha aceptado que sea canonizado, que se ha elevado a santo, San José a la mano. Ese milagro se realizó en un indígena Yanomami, en la Amazonía brasilera. Entonces, yo creo que más bendiciones no podemos recibir nosotros en la Amazonía gracias a José Alamano. Y bueno, entonces él, José Alamano, él era un sacerdote del clero diocesano de Turín. Y él desde los inicios de su vida como seminarista y ya también como sacerdote, sentía la inquietud de las misiones. Estamos hablando de finales del 800, principios del 900. Y entonces en aquel tiempo, a finales del 800, había esta intención, esta inquietud de ir a anunciar el Evangelio, de evangelizar. Se llamaba en aquel tiempo de plantar la iglesia, de sembrar la iglesia en los territorios y con las personas que no conocían el Evangelio, es decir, seguir precisamente el mandato de Jesucristo. Vayan por el mundo entero, anuncien el Evangelio, bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, este sacerdote del clero diocesano de Turín tenía eso en el corazón, pero resulta que no tenía muy buena salud. Y esto yo creo que nos pasa a muchos de nosotros, a muchas personas les sucede esto, que tienen muy buenas intenciones, muchos deseos en el corazón, pero a veces la salud física no les ayuda. Pero para José Alamano esto no fue un límite. Él tenía eso en el corazón de una manera tan arraigada que el mismo espíritu, por eso decía yo que esto en realidad nace en el corazón de Dios. Entonces, desde esa fuerza del espíritu, aunque José Alamano no tuviera buena salud, él empezó a escuchar a otros sacerdotes del clero de Turín, a otros sacerdotes diocesanos. Y entonces él escuchaba que habían estos sacerdotes que querían ir al África, que querían ir a anunciar el evangelio. Ellos decían a convertir a los paganos, es decir, hablando en el contexto histórico de 1800, pues eso era lo que hacían ellos o lo que pensaban: vamos a convertir los paganos, vamos a anunciarles la salvación, vamos a evitar que continúen en la perdición, ¿no? Esto era más o menos como ellos lo intuían o lo pensaban en aquel tiempo, pero siempre siguiendo el mandato del Evangelio, ir a anunciar la buena nueva de Jesucristo. Y entonces por esa razón, siendo José Alamano rector del santuario de la Consolata de Turín, allí él convoca a estos sacerdotes que tenían la inquietud y les dice: bueno, ustedes tienen ese deseo en el corazón, yo también lo tengo. Yo no puedo ir a las misiones a causa de mi salud, pero voy a hacer lo posible para que ustedes vayan. Y de esa manera inician con 4 misioneros, 2 sacerdotes diocesanos y 2 laicos. Y aquí entonces yo creo que ya tenemos también una perspectiva de lo que estamos viviendo en la actualidad en la iglesia, que se llama sinodalidad. Por lo tanto, el Instituto de los Misioneros de la Consolata nace con ese deseo de ir a las misiones en el África en 1901, el 29 de enero, con 2 sacerdotes diocesanos y 2 laicos, y que luego al año siguiente, el 1902, son enviados, parten desde el puerto de Génova en Italia, parten hacia el África. Ellos querían ir a Etiopía, en lo que se llama actualmente Etiopía, en ese tiempo el Kafka, y al llegar allí no pueden ir hacia Etiopía, no se les permite, y entonces se orientan hacia el Kenia. Y por eso entonces la primera misión de los consolatos
empieza en el año de 1902 en lo que conocemos actualmente como Kenia, en el oriente del continente africano. Esto es más o menos así, a grandes rasgos, un poco la reseña histórica del nacimiento del instituto. Qué interesante, padre. Y con eso yo creo que sería bueno que viéramos ese video, ¿no, padre? De los 100 años, ¿es? 102 años. Ah, muy bien, sí, señora. Entonces, este año los misioneros de la Consolata hemos celebrado ese aniversario, 123 años de misión. Y pues nosotros aquí en Colombia, en enero, los misioneros de la Consolata, celebrando nuestros ejercicios espirituales, pues celebramos ese aniversario. Y entonces hay un pequeño video de no histórico, sino de testimonio de lo que fueron nuestros retiros espirituales celebrando ese aniversario. Bueno, para nuestros oyentes, pues van a ver. Los invitamos a que se lo imaginen. Hagan de cuenta ustedes, unos sacerdotes celebrando ejercicios espirituales en Chinauta, en una casa muy bonita y con un espíritu misionero incansable. Eso es lo que tiene ese video. Igual es cortico, entonces no se Sí, desconecte. son 30 segundos. Bueno, Muy bien, realmente, ahí pero pasaron sí, las imágenes. sí. Fueron las imágenes, pues padre, gracias por compartirnos ese video, esas imágenes de la celebración que ustedes tuvieron. Gracias por esa generosidad de compartirnos también su alegría. También en nuestra alegría, pues nosotros como arquidiócesis, porque sabemos que ustedes han venido a traer la buena nueva aquí a esta tierra amazónica. Padre, justamente entrando pues a la historia del Caquetá, sería muy interesante que usted nos compartiera pues precisamente el Instituto de Misioneros Consolatos, de ustedes los misioneros consolatos, cómo llegaron acá al Caquetá. Claro que sí. Bueno, hace parte, como bien lo decías, de no solo de la historia del instituto, sino de la historia del Caquetá, y no solo de la historia eclesiástica del Caquetá, sino de la historia civil, social, humana, educativa, eh, a nivel de construcciones, es decir, la huella de los misioneros de la Consolata hace parte de la vida del Caquetá y de los caqueteños. ¿Y cómo sucedió? Bueno, nosotros, los misioneros de la Consolata, llegamos a Colombia en el año de 1947. Entonces es interesante tener en cuenta esto. Fuimos fundados en 1901, pero a Colombia solo en el 47. ¿Y todo por qué? Porque el instituto nació para el África. Es decir, esa fue la primera intuición y el deseo del fundador, de José Alamano, era ir a convertir a los pueblos paganos del África, ¿sí? Era esto. Y no pensaban en América Latina, pues porque aquí ya desde hacía muchos años habíamos empezado a recibir la evangelización. Entonces, en ese tiempo no éramos considerados del todo como territorio de misión, sino más bien aquel otro continente como África o el Asia o Oceanía. En la actualidad, por ejemplo, hablamos del Asia sobre todo. Pero bueno, entonces, en un capítulo general, es decir, donde se reúnen los misioneros de la Consolata para tomar decisiones trascendentales que se realiza cada 6 años, después de una gran discusión de decir, bueno, ¿seremos fieles o no fieles a los orígenes de nuestra fundación?
deciden abrirse a las realidades del continente americano. Y así entonces, entre los años de 1930 1940, llegan los primeros misioneros de la Consolata al Brasil y luego del Brasil a Argentina y finalmente entonces a Colombia. Pero como ya decía, fue luego de una gran reflexión y discernimiento para comprender si de verdad nuestra misión iba a ser coherente con los orígenes estando en el continente americano. Y bueno, pues por obra del Espíritu llegamos a Colombia en el 47, el 12 de diciembre, entrando por el puerto de Buenaventura. Llegaron los primeros misioneros de la Consolata y yo les voy a recordar los nombres de esos 5 primeros misioneros de la Consolata que tocaron tierra colombiana. A ver si les suena a ustedes, queridos oyentes, a ustedes que nos siguen a través de las redes sociales. Los primeros 5 misioneros eran de estos apellidos: Torazo, Migani, Barlofa, Galbucera, Boetti. Eran estos misioneros de la Constelación los primeros. Entonces yo creo que ya a ustedes les ha dicho mucho un apellido como Torazo, un apellido como Migani, por ejemplo. Entonces ellos hicieron parte de este primer grupo de misioneros de la Consolata que llegaron a nuestro país. Pero entonces ellos fueron llamados para ocuparse de un territorio muy distinto al Caquetá. Era el territorio del Magdalena Medio. Entonces, lo que nosotros actualmente conocemos como, por ejemplo, Cambao, Tocaima, toda esta zona de Cundinamarca, entre límites de Cundinamarca y Tolima hasta Puerto Salgar. Entonces, todo este territorio del Magdalena Medio Tolimense Cundinamarqués fue el territorio que se le ofreció a los misioneros de la Consolata, porque todo esto hacía parte de la gran jurisdicción eclesiástica de Bogotá, y entonces pues era demasiado amplio. Por eso entonces invitaron a los misioneros de la Consolata a ocuparse de este territorio. Pero entonces, y de hecho, por ejemplo, ahí en el Torazo, en la actualidad, tenemos a nuestro misionero, el padre Víctor Iacovici. El padre Víctor, aunque pues no hace parte obviamente de ese primer grupo, el padre Víctor, cuando llegó a Colombia, de los primeros servicios misioneros, los vivió en esta zona del Magdalena Medio y él lo recuerda muchísimo. Y entonces allí se creó el primer equipo de Tocaima, así le llamaban los misioneros de la Consolata. Estamos hablando entonces del 47, 48, 49, 50, por ahí. Y en ese mismo tiempo, la Santa Sede decide dividir lo que era el territorio eclesiástico del Caquetá, donde era todo un territorio denominado del Gran Sibundoy. Entonces, deciden y donde eran los capuchinos, precisamente entonces los responsables de este territorio. Al dividirlo, crean entonces el Vicariato Apostólico de Florencia. Y entonces, por esa razón, deciden invitar a los misioneros de la Consolata para que vayan y sean los responsables en el proceso de evangelización de este territorio. Entonces, llegan los primeros misioneros de la Consolata alrededor del 50-51 y se crea el Vicariato Apostólico de Florencia y uno de estos misioneros que llegan allí, de estos nuevos recién llegados a Colombia hace poquitos años, es nombrado como el primer vicario apostólico de Florencia y es Monseñor Antonio María Torazo. Entonces, así se suscita la llegada de nosotros los misioneros de la Consolata al Caquetá. Y por eso entonces tenemos a Torazo, tenemos a Migani y una gran cantidad de misioneros de la Consolata. Me gustaría, no sé si hay oyentes de otros pueblos
distintos a la ciudad de Florencia, recordarles algunos nombres muy eh, bellos. Es decir, cuando escuchamos estos apellidos, yo creo que para las personas que conocieron a estos misioneros o son fruto de la labor evangelizadora de ellos, de la catequesis de estos misioneros, sin duda se les despertará un deseo muy grande de orar y de dar gracias por ellos. Por ejemplo, hablar de Santuario Caquetá significa hablar del padre Antonio Marini. Hablar de la montañita significa hablar del padre Bartolomeo Raceto. Hablar del Paujil significa hablar del padre Iván Calone. Hablar del Doncello significa hablar del padre Juan de Miquelis. Hablar de Puerto Rico, el deudor por toda la consolidación benéfica de Puerto Rico es el padre Basilio Cominardi. San Vicente del Caguán, Juan Bautista Migani. Morelia es deudora del interés del padre Francisco Melino. Belén de los Andaquíes, el padre Juan Salateo. Albania, José Fusaroli. Y yo conocí a José Fusaroli cuando ya él estaba bastante ancianito, lo conocí en la casa de los misioneros de la Consolata Ancianos en Italia, y él en su ancianidad recordaba con tantísimo amor ese territorio, recordaba con tantísimo amor el Caquetá y la misión. San José del Fragua le debe mucho a César Pozoco. Y a propósito, felicitaciones a los de San José del Fragua. ¿Y saben por qué? Porque en el himno de San José del Fragua mencionan al padre Pozoco. Un día yo estaba allí en una actividad y sonó el himno de San José del Fragua y quedé sorprendido y lleno de mucha alegría, de mucha felicidad, cuando en el himno de este municipio escuché mencionar a nuestro misionero César Pozoco. Curillo, padre Fortunato Reali, que murió ahogado en el río Caquetá, más abajo de la Tagua, en lo que llaman el Estrecho. Valparaíso, Silvio Vettori, Solita, de nuevo, Fortunato Reali, y así sucesivamente. Cada municipio del Caquetá tiene en su aire, tiene en su tierra, tiene en sus aguas, tiene algo de un misionero de la Consolata. Y esto es maravilloso. Yo los invito para que se pasen por la parroquia del Torazo, el Inmaculado Corazón de María. Allí hay un altar, hay una capilla dedicada a la historia de los misioneros de la Consolata en el Caquetá. Y podrán leer todos estos nombres. Nosotros no podemos ocultar, no podemos negar nuestra historia y todo el trabajo, todo el amor que estos misioneros de la Consolata le dedicaron al Caquetá. Y lo que somos ahora, por ejemplo, con Monseñor Cuniverti, la Universidad de la Amazonía, el seminario y muchas otras estructuras, se los debemos a ellos, a ese amor por los caqueteños. Padre, qué hermoso, y precisamente su merced lo decía, no podemos negar pues nuestra historia y todo esto hermoso que ha hecho, todo ese trabajo social, educativo, pastoral que ha hecho los misioneros de la Consolata, que ha hecho precisamente la iglesia en nuestro territorio amazónico. Por ahí han estado comentando y precisamente, pues no sé si usted está leyendo los comentarios o no, pero... No. Pero precisamente alguien nos decía que sería muy interesante saber del misionero de la Consolata, Juan de Miquelis. ¿Usted lo dijo así? Ok. Sí, lo nombré, decía de Miquelis, sí, claro que sí. Sacerdote que hizo mucho para el municipio de Doncello, San Vicente y Río Negro, ya que de vida hay poco registro. Entonces, bendito Dios que su merced lo mencionó y precisamente hizo el recorrido en cada municipio. Mire cómo el legado de la iglesia y sobre todo de los misioneros
consolato, pues que bendito Dios ha sido de mucha bendición para toda nuestra región. Sí, así es. Sí, precisamente con respecto a Juan de Miquelis y el doncello, en la reseña que yo tengo aquí en mis manos, dice, es de recordar obligatoriamente la obra, el compromiso y la abnegación del padre Juan de Miquelis por el pueblo, por dice aquí también por la colonización de Maguaré y Puerto Manrique. El Colegio Parroquial Sagrado Corazón, Inmaculado Corazón de María debe ser dirigido por Sor Consuelo. Entonces aquí miran, recuerdan también una misionera de la Consolata. El internado para los colonos bajo la tutela de Sor Culturángela y Sor Sofía. Las escuelas urbanas, las escuelas veredales, la energía, el acueducto, el hospital con la maternal figura y el ángel protector de Soradele Brambila, al lado del doctor Sergio Pardo. La acción caritativa del padre Juan de Miqueli se extendió por todos los procesos de llegar a ocupar estos territorios, del nacimiento de este municipio, sosteniendo centenares de familias. Al padre Juan de Miqueli se le debe la construcción de la iglesia, la casa cural, y bueno, y otros misioneros que lo acompañaron, Bruno del Piero, Gaetano Mazzoleni, Javier Díaz, entre otros. Y bueno, aquí acabo de nombrar a Bruno del Piero. Habrán dicho ustedes, pero ¿por qué no se nombró a Bruno del Piero? Bueno, es que yo creo que no soy digno de mencionar ese nombre de este gran misionero, Bruno del Piero, que dedicó su vida con tanto amor a Cartagena del Chairá, a Puerto Leguízamo, a la misma Florencia. Y son testimonios increíbles donde cada uno de nosotros, los jóvenes misioneros, pues tenemos de dónde aprender. Entonces, muchas gracias a todos aquellos que están escuchando y que hacen memoria, aunque tienen estos nombres y sin duda son personas adultas, personas mayores, las que recuerdan a estos misioneros. Cuando yo llegué a Florencia, te cuento, Tania, y a ustedes, apreciados oyentes, y que a quienes nos siguen a través de las redes, yo descubrí algo, que a los misioneros de la Consolata hasta la fecha nos estaban conociendo sin pretender pues grandezas, nos estaban conociendo sobre todo los adultos, las personas mayores, y al misionero de la Consolata que tenían como referencia era pues precisamente a Bruno, a Padre Víctor, a los misioneros ya mayores o aquellos pues que ya están descansando en la paz del Señor. Y las nuevas generaciones, los jóvenes, los adolescentes, no nos conocen, no saben quiénes somos los misioneros de la Consolata. Y entonces este es un gran reto, es un gran desafío. Es decirle a los jóvenes, hay un espíritu nuevo también. En los misioneros de la Consolata continuamos anunciando a Jesucristo y trabajando en los territorios. Ya no son italianos, eh, de hecho, a nivel de todo el instituto son muy pocos los misioneros de la Consolata italianos. Ahora la mayoría somos o colombianos o muchos africanos. Es decir, el rostro de la Consolata, poco a poco, en la medida que van pasando los años, va cambiando. Y esto pues también es obra del Espíritu y la dinámica de la evangelización. Aquellos que fueron evangelizados en el África son ahora los que nos están evangelizando. Y precisamente el párroco que tenemos en el Torazo ahora, ¿de dónde es? De Mozambique, de África. Cuando los párrocos eran italianos, ahora los párrocos eran africanos también, ahí en el Torazo, porque eso hace parte de nuestro ser misioneros de la Consolata. Sí, padre, yo creo que es un legado hermoso. Yo recuerdo historias que mi papá a veces me cuenta. Él es de San José del Fragua. Me cuenta historias precisamente del párroco del padre César Pozoco de Nardi, que es
él decía que era de Italia, y bueno, tiene una cantidad de historias con el padre. Y ahorita que usted lo mencionó, pues de una vez como que me llevó a esa historia, y qué hermoso que entre generaciones pues nos compartamos eso, ¿no? Quizás yo tendré que contarle esas historias si Dios lo permite, a mis hijos y así sucesivamente, que no se pierda, sino que se conserve también la historia que es la historia de todos nosotros, la historia de este territorio, ¿no, padre? Por aquí han Claro estado, que pues creo que hay personas que de verdad conocen de historia. Aquí tenemos precisamente una página que está comentando, no sé quién estará a cargo de esa página, se llama Patrimonio Histórico del Doncello, y nos dice que en 1951 Juan Bautista Migani, para el reconocimiento del territorio, recorrió desde Guacamayas, pasando por San Vicente y Puerto Rico, y bautizando al caserío del Doncello el 14 de julio de 1951. El padre partió de este mundo en el año 1952. Entonces, muchas bueno, gracias por el dato. muchas gracias, sí, Migani. Y pues mire, por ejemplo, en Florencia, en la ciudad, tenemos una institución educativa que tiene el apellido de este misionero. Y yo creo que muchos pasamos por ahí y como que, pues decir, ya no hacemos caso de esto. Y eso sucede con muchas instituciones. Y por ejemplo, allá en el Torazo, en el barrio Torazo, por la calle 27, hay una institución educativa, una escuelita que se llama Antonio María Torazo. Pero atención, y esto es como una llamada de atención para las directivas de esta institución, para que le pongan cuidado al nombre. Yo he pasado en varias ocasiones por ahí y el nombre está mal escrito. Dice Antonia María Torazo. Es decir, al nombre de nuestro misionero se lo colocaron en femenino, ¿no? Es Antonio, no es Antonia. Pues si alguien está escuchando y le puede pasar este dato a las directivas, díganle que le cambien el letrero, ¿no? Que le coloquen como es, Antonio María Torazo, primer vicario apostólico de Florencia. Y es también pues con respeto a la memoria de este gran misionero y además que lleva el nombre de nuestro barrio, ahí el barrio El Torazo. Saludos a todos los que del Torazo nos estén escuchando. Bueno, mi padre, yo creo que también nuestros oyentes, nuestros seguidores quieren saber usted, pues usted, el padre Oscar Medina, cómo llegó a ser misionero consolato. ¿Cómo llegué? Sí, mira, yo empecé en la infancia misionera y yo por esto valoro muchísimo la infancia misionera. Animo a las parroquias, animo a todos los sacerdotes, animo a aquellos encargados de la infancia misionera para que cultiven ahí el espíritu misionero de los niños, que serán entonces los futuros catequistas, futuros laicos comprometidos, futuros hombres y mujeres de bien. Entonces sí, yo empecé desde niño gracias a las misioneras betlemitas, un saludo para ellas que están en el barrio Palmeras, ahí en la ciudad de Florencia. Ellas llegaron a mi pueblo en Mariquita, al norte del Tolima, y a los 10 años empecé en ese grupito. Luego en el bachillerato entré al grupo juvenil del colegio, entonces un saludo al padre Cristian y a toda la pastoral juvenil arquidiocesana. Es muy importante cultivar también la vocación de nuestros jóvenes a través de los grupos juveniles. Por lo tanto, esos fueron mis dos grandes puntos de partida, la infancia misionera y la pastoral juvenil. Y luego, bueno, fui a una misión cuando estaba en grado décimo, fui invitado por una religiosa del colegio de las Hermanas de la Caridad de Santa Ana a una vereda. Nos fuimos por allá de misión y visitábamos todas las familias de la vereda, era el tiempo de Navidad. Y estando allí una noche de evaluación, de oración, dándole gracias a Dios por el trabajo realizado durante el día, por las visitas realizadas, la hermana me lanzó la pregunta, así pues, sin anestesia. Me dice, bueno, Oscar, ¿tú nunca has pensado en ser sacerdote? Yo tenía 16 años,
estaba en grado décimo. Entonces, pues yo le dije a la hermana, no, hermana, yo nunca he pensado eso, yo no, yo estoy muy contento en el grupo juvenil, yo estoy muy contento aquí en estos días pasando la misión con usted, pero yo no he pensado en eso. Cuando empecé ya grado 11, esa pregunta de la hermana había quedado en mí. Y fui, la busqué y le pregunté. Entonces le pregunté, hermana, ¿cómo hace uno para saber si debe ser o no sacerdote? ¿Cómo hace uno para saber si esa es la vocación? ¿Cómo hace uno para saber si el Señor lo está llamando a esa misión tan especial? Y entonces empezamos el proceso de discernimiento y yo le dije, bueno, hermana, yo creo que, yo creo que quiero continuar en este camino, en este proceso, pero yo quisiera hacer como hacen las misioneras betlemitas, es decir, yo quisiera ser un sacerdote que va por las veredas, que va a acompañar a la gente más alejada. Yo quisiera ser un sacerdote, pero con un estilo distinto. Y entonces fue cuando ella me habló de los misioneros. Yo no sabía que existían los sacerdotes exclusivamente dedicados a las misiones. Yo solamente conocía a los sacerdotes diocesanos de Líbano Honda, pues en a la cual pertenece Mariquita. Y entonces la hermana me explicó y me regaló una revista de los misioneros combonianos, que es otra congregación de sacerdotes misioneros. Yo miré esa revista, las fotografías en el África, en Asia, y mi corazón palpitaba y yo decía, eso es lo que yo quiero, yo quiero ir más allá de las fronteras. Yo quiero ir a anunciar a Jesucristo a aquellas personas que no lo conocen. Esto cuando tenía entonces ya 17 años. Terminé grado 11 en una convivencia con los misioneros comunitarios. Conocí a los misioneros de la Consolata y me enamoré de la advocación a la Virgen. Nunca había escuchado hablar de la Consolata, nunca había escuchado ah, de María que ella es consolada y consuela. Es decir, para mí todo esto era nuevo en mi adolescencia, juventud, ¿no? Y eso me enamoró. Me enamoré de la Consolata y entonces dije, yo quiero ser un sacerdote misionero de la Consolata. Me enamoré sí, de este ícono, de esta vocación, de su espiritualidad de consolación y entonces me dije, ser un sacerdote que anuncia a Jesucristo, verdadera consolación. Entonces, por eso empecé el proceso de discernimiento con los padres misioneros de la Consolata, fui admitido al proceso, al propedéutico y bueno, ya soy sacerdote hace ya 13 años y pues de estar en el Instituto de la Consolata son ya 20 años más o menos. Feliz, feliz de ser un misionero de la Consolata y mucho más de estar en el Caquetá, donde aprendo tantísimo de mis hermanos que ya descansan en la paz del Señor. Bendito Dios Padre, damos gloria a Dios por su vida, por este llamado, porque el Señor lo ha traído también acá a esta tierra amazónica, por compartirnos también cómo el Señor lo llamó, ¿no? Ya lo había escogido, ya lo había observado, pero cómo lo llamó y cómo usted respondió a ese llamado. Gracias Padre por ese testimonio. Yo creo que pues ese es el llamado. Todos nosotros tenemos una vocación. Yo creo que sería importante en este espacio que también su merced si nos puede dar un mensajito a esos jóvenes de pronto que tienen una inquietud vocacional. Claro que sí, muchas gracias Tania por la oportunidad. Así como lo decía anteriormente, yo creo que muchos de nuestros jóvenes en la actualidad no nos conocen como misioneros de la Consolata. Y entonces es por eso que a través de las redes sociales, a través de esta transmisión, he querido compartirles el amor que siento hacia esta familia misionera de la Consolata, hacia esta familia de sacerdotes que nos consagramos por toda la vida a través de los votos de obediencia, pobreza y castidad
y queremos ir a anunciar a Jesucristo de manera particular a aquellos pueblos que aún no lo conocen o aquellos lugares donde hacen falta sacerdotes. Eh, Debemos pensar en esto. Cuánta sed que tiene la gente de Dios, cuánta sed que tiene la gente de cuánta hambre de pan, pero también del pan eucarístico. Y yo creo que nosotros, siendo capaces de sacrificio, de dejar nuestras familias, de dejar nuestras raíces e ir a enraizarnos en otro lugar. Esos somos los misioneros. Ese es un estilo distinto de ser sacerdotes. Siempre, siempre, siempre amando a la iglesia, en comunión con nuestro Santo Padre. Esto nos lo decía mucho el fundador José Alamano. Amor a la Santa Madre Iglesia, amor al Santo Padre, que es el vicario de Cristo en la tierra, amor a nuestra Madre Santísima del cielo, amor a la Eucaristía, ser misioneros eucarísticos. Entonces, por eso les propongo, muchachos, seamos misioneros, y qué bueno que descubras el ser misionero de la Consolata, ser sacerdote misionero de la Consolata. En la parroquia del Torazo estamos 3 misioneros de la Consolata: el padre Víctor, ya anciano, misionero italiano; el padre Leovigildo, un joven misionero africano de Mozambique; y mi persona. Entre nosotros 3 podemos ayudarte a comprender si es Dios quien te está llamando a este servicio misionero más allá de las fronteras, o de una manera muy sencilla decir: yo quiero ser sacerdote aquí en mi territorio, quiero ser sacerdote aquí en Florencia, en el Caquetá, quiero ser sacerdote en la Amazonía. Y entonces por eso también a nivel arquidiocesano está el padre Edinson, que hace el seguimiento a los jóvenes con inquietud vocacional. Entonces, o los misioneros de la Consolata o para el clero arquidiocesano, pero siempre descubriendo esa vocación al ministerio y al servicio en la iglesia. Padre, precisamente hablando de delegados, pues el padre ha sido delegado también delegado de las misiones. Sí se llama así, padre, delegado de las misiones aquí en nuestra arquidiócesis. Y precisamente yo creo que antes de continuar, es como hablando del Congreso Nacional de Misiones, vamos a primero a escuchar el himno, a ver y escuchar este precioso himno que nos invita pues a movernos a la misión. Muy bien. La vocación es evangelizar. Más aún, la identidad de la iglesia es evangelizar. Serán mis testigos en Jerusalén, Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. Serán mis testigos en Jerusalén, Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. Caminabas, Jesús de Nazaret, por las orillas del mar de Galilea. Me miraste y me llamaste por mi nombre. Duros al llamado y pronunciando nuestros nombres, nos enviaste y nos dijiste: serán mis testigos en Jerusalén, Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. Serán mis testigos en Jerusalén, Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. Tú nos llamas, tus hermanos, tus hermanas, para vivir en comunión contigo, caminando como iglesia misionera. Recorremos los caminos y sembramos por el mundo las semillas de tu reino entre los pobres. Sean mis testigos en Jerusalén, Judea y Samaria, y hasta
más claro y más veloz, Señor, qué bueno fuera. Anunciamos por el mundo tus enviados. El tiempo se ha cumplido, tu reino está llegando. Quiero arder en celo misionero. Serán mis testigos en Jerusalén, Judea y Samaria. Bueno, ahí escuchábamos el himno de este año, 100 años precisamente, en el que se celebra este Congreso de las Misiones. Padre, ¿qué podríamos decir de este Congreso? Claro que sí, Tania, muchas gracias por esta oportunidad también de hablar del Congreso. El señor arzobispo ha tenido a bien nombrarme como el delegado de las misiones de la arquidiócesis. Y entonces una primera gran tarea que estamos realizando es la de preparar la delegación de nuestra arquidiócesis para que participe en este Congreso Nacional Misionero. Y el Congreso Nacional Misionero este año tiene la característica de ser el Congreso Centenario, es decir, el primer Congreso Misionero se realizó en el año de 1924, promovido por Santa Laura Montoya y Monseñor Huiles. Entonces, por eso el tema de este año, pues más bien es un tema que nos ayuda a hacer memoria. Y ojo con esto, el primer Congreso Misionero Nacional realizado en la Iglesia Católica lo realizó Colombia. Es decir, no hasta la fecha de 1924 no existían los congresos misioneros. Madre Laura y Monseñor Builes promovieron y a la Iglesia de Colombia le pareció bien. Entonces, por eso el lema es: en la Iglesia misionera, Colombia de primera. Por lo tanto, pues debemos sentirnos muy felices, muy orgullosos de ese orgullo del bueno, un orgullo misionero del bueno, porque fuimos pioneros en estos congresos. De la Arquidiócesis de Florencia participaremos 15 personas. Los delegados son de la Parroquia El Espíritu Santo, de la Parroquia Nuestra Señora Madre de la Iglesia, de la Catedral Nuestra Señora de Lourdes, del Seminario Arquidiocesano San José, de la Parroquia Corazón Inmaculado de María del Torazo. Entonces, las personas que hacemos parte de la delegación pertenecen a estas parroquias y también una religiosa de la parroquia de Paujil. Los sacerdotes participarán también algunos sacerdotes como el padre Juan Pablo Villarraga, el padre Edgar Echavarría, el padre Héctor Luis Valencia, mi persona, las religiosas misioneras betlemitas, las religiosas del Divino Amor de El Paujil y estos laicos misioneros que trabajan sea en el Espíritu Santo, Santa María Madre de la Iglesia y Corazón Inmaculado de María. Estamos muy contentos porque yo creo que es una delegación muy completa, sacerdotes, religiosas, laicos y seminaristas, y esto expresa la sinodalidad de la Iglesia. El Congreso se realizará los días 5, 6 y 7 de julio aquí en la ciudad de Bogotá. Sí, padre, pues muy interesante y además pues se presta para decir que oremos también por ustedes, por las personas que van a ir, para que de verdad pues ese congreso dé el fruto que el Señor y el Espíritu Santo pues quiera dejar en cada uno de sus corazones y que eso que aprenden allá pues lo puedan compartir cuando regresen acá a esta tierra. Claro que sí, con mucho gusto. Yo creo que tendremos que hacer un programa exclusivamente del Congreso, sobre el Congreso y sobre la realidad misionera en Colombia. Sí, sería muy bueno, no sé si quizás antes de o después de que vayan y traer algunos invitados también para que nos Claro que sí. compartan la experiencia que vivieron allá. Bueno, mi padre, pues así nosotros cerramos este programa.
Muchas gracias a todas las personas que nos escribieron, que estuvieron atentas, a todos nuestros oyentes. Gracias, mi padre, gracias por sacar este espacio, por pues, disponer de este tiempo para nosotros, para poder conocer la historia de ustedes, precisamente esos misioneros consolatos. Gracias por compartirnos también sus conocimientos. De pronto, un último mensajito que nos quiera regalar. Claro que sí. Bueno, muchísimas gracias en primer lugar. Gratitud ante todo por la disponibilidad y por este amor a la iglesia y a la iglesia en salida misionera. Recordemos que el Papa Francisco no deja de invitarnos a ser capaces de enamorar a otros, no tanto con nuestra doctrina, sino con nuestro testimonio. Y pues este es un espacio de catequesis. La misión del catequista es precisamente hablar con su testimonio, ¿no? Entonces, que el Señor nos ayude y que el Espíritu Santo nos dé esa fuerza para ser capaces de atraer a otros y ayudar a conservar en el amor a aquellos que ya caminan junto a nosotros. Que así sea, Padre, que Dios nos dé la gracia de ser testimonio con nuestro ejemplo, con nuestra vida, también glorificar al Señor. Bueno, muchas gracias, mi Padre, de nuevo. Dios me lo bendiga. Si nos regala, porfa, la bendición. Claro que sí. El Señor esté con ustedes Y con tu y la espíritu. bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Amén. Amén, amén. Muchas gracias. Gracias a todas las personas que se conectaron. Mi nombre es Tania Medina y bueno, Dios mediante nos estaremos escuchando, nos estaremos viendo por estas mismas redes sociales el próximo miércoles con otro tema. Dios les bendiga. Muchas Feliz gracias. noche. Chao.